Y ya estamos de regreso en esta Agroplan Ñuble 2020 y nos corresponde conversar del fruto emergente de los últimos años. Nos referimos al avellano europeo en un formato muy parecido al que tuvimos en la mañana, con un par de interesantes charlas y un panel de conversación que tendremos durante esta tarde. La primera ponencia de esta tarde corresponde justamente al investigador de la Universidad de la Frontera, Cristian Meriño, quien además es director del proyecto de sostenibilidad del avellano del programa PETEC, Centro de Fruticultura Sur. Tratará el tema avellano europeo, avances en investigación sobre el manejo sustentable en la zona sur de Chile. Vamos con él. Muy buenos días. Parto por agradecer la invitación que realizó Agroplan Ñuble para esta versión 2020. Mi nombre es Cristian Meriño Durgichevich, soy académico de la Universidad de la Frontera y hoy quiero presentarles algunos avances en relación a la investigación que estamos implementando, nosotros ejecutando actualmente sobre el avellano europeo, ¿no es cierto?, y el manejo productivo sustentable en la zona sur de Chile. Este, esta investigación, ¿no es cierto?, es parte de varios proyectos que están asociados al programa tecnológico Centro Fruticultura Sur 16 PETEC FS 6647. Y el proyecto en particular del cual les voy a hablar, les voy a comentar algunos resultados, es el de sostenibilidad y uso eficiente de recursos en la producción de avellano europeo en la zona centro-sur de Chile. El objetivo de este proyecto es incrementar la I más D más I frutícola de Chile mediante la ejecución articulada de portafolios de proyectos con una visión a largo plazo y que permita así acortar las brechas en tres ámbitos específicos del desarrollo frutícola para mejorar así la productividad del sector y contribuir a diversificar la matriz productiva, el tejido productivo. La gobernanza del centro está dividida, ¿no es cierto?, en varias entidades, en varias entidades. Una de ellas es el directorio, dirigido por un directorio, ¿no es cierto?, que está asociado a un consejo estratégico y un consejo técnico, así como un comité científico que de alguna manera regulan las actividades y van direccionando, ¿no es cierto?, el desarrollo de este proyecto. Dentro de los proyectos que yo les mencionaba, existen portafolios, ¿no es cierto? Uno de esos es el de Avellano Europeo, que es el que me convoca en esta oportunidad. Este proyecto de Avellano Europeo forma parte de los tres portafolios mencionados, ¿no es cierto?, para tres especies de importancia agrícola en Chile: avellano europeo, nogal y cerezo. En el caso de avellano, esta especie está establecida en alrededor de 30.000 hectáreas a 2020, ¿cierto?, tanto en producción como en recientemente establecida. Y están distribuidas principalmente entre las regiones del Maule y los lagos, con una producción estimada en 40.000 toneladas, ¿cierto?, para la temporada venidera. Su fruto presenta interesantes propiedades nutricionales, lo que lo hace muy apetecido en mercados internacionales para la elaboración de productos de la agroindustria. Sin embargo, existe una información controversial respecto del manejo productivo. Sin duda, aspectos como manejo agronómico, nutricional, plagas, enfermedades, tecnología, sustentabilidad productiva, trazabilidad y certificaciones, así también como aspectos de varietales, de genotipos y, por supuesto, la innovación tan necesaria en el sector frutícola. Los objetivos que tiene este proyecto en particular, ¿cierto?, son 5 objetivos y hoy les presento algunos resultados relacionados con el objetivo específico número 1. El proyecto es ejecutado y desde el Núcleo Científico y Tecnológico en Biorecursos Biorren UFRO, una unidad es una unidad académica dentro de la universidad que cuenta con el desarrollo tecnológico y también de recursos humanos, que son investigadores
muy vinculados a áreas de la agricultura, de la industria, de los bioprocesos, entre otros. Junto con el núcleo científico y tecnológico, otras unidades ejecutoras de este proyecto son la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, con sede en Chillán, y el INIA Carillanca, establecido en la 9ª región. Además, participan dentro de este programa tecnológico, participan empresas asociadas al sector frutícola, destacándose las empresas AgriChile, Agromillora, Azoex, Biobi, Chemi, Del Santec, Martínez y Valdivieso, Viveros Nueva Vid y Red Agrícola, quienes han estado desde el inicio de este programa tecnológico apoyando fuertemente lo que es la investigación aplicada en campo. El proyecto tiene una cobertura de la zona centro-sur de Chile, principalmente donde se encuentra establecida esta especie en su mayoría, desde la región del Maule hasta la región de la Araucanía. Entonces, por lo tanto, tenemos varias localidades donde se realizan estudios e investigación relacionada con esta especie, lo que nos permite tener una muy buena, un muy buen transecto latitudinal respecto de cómo es el desarrollo y la implementación de este cultivo en diferentes zonas agroclimáticas de Chile, partiendo desde el Mediterráneo seco, húmedo, hasta el clima de transición, ¿no es cierto?, como el que tenemos en la 9ª región. Varios productores y huertos, ¿no es cierto?, están asociados a la ejecución de este proyecto. Por tanto, el aporte que realiza aquí también el sector privado es tremendamente relevante. Una de las problemáticas asociadas al establecimiento de avellano europeo en el sur de Chile corresponde a su emplazamiento en suelos de condición ácida, es decir, de un pH inferior a 5,5, lo que obliga, así como en otros cultivos, también a realizar prácticas de encalado con diferentes materiales calcáreos a fin de incrementar el pH e ir reduciendo algunos elementos que pudiesen resultar fitotóxicos. En esta línea se realizaron ensayos en la temporada 2019 y 2020 que están siendo replicados actualmente en esta temporada respecto del uso de carbonato de calcio en establecimientos de esta especie. Se implementaron 2 ensayos en el sector de Punco y en el sector de Perquenco, en la región de la Araucanía, donde los pH iniciales estaban en torno a 5,36 y 5,49 respectivamente. ¿Qué se realizó? Se aplicaron 3 tratamientos en cada localidad con un tratamiento control, es decir, sin encalar, un tratamiento correspondiente a 2.000 kilos de carbonato de calcio por hectárea, que es lo usual que se utiliza, sin realizar mayores determinaciones respecto del pH del suelo, y finalmente un tratamiento que incluía, ¿cierto?, la estimación de una dosis correcta de carbonato de calcio en base a los requerimientos de pH de la especie versus el pH inicial. Esta especie se desarrolla muy bien en suelos cuyos pH están en torno a 6, por lo tanto, el ajuste que se realizó fue el que se determinó, ¿no es cierto?, en este último tratamiento. En la figura 4 podemos observar de que los incrementos de pH efectivamente fueron, ¿no es cierto?, en las dosis que correspondían al material encalante, ¿no es cierto?, para corregir la deficiencia o la disminución, el aumento del pH, ¿no es cierto?, requerido para esta especie. En la figura se puede observar, ¿no es cierto?, en el eje de las Y el aumento del pH, partiendo desde 4,8 hasta 6,4, y en el eje de las X el tiempo post aplicación del material encalante, ¿no es cierto? Entonces, a los 3 meses, que es lo que muestra la gráfica, ¿no es cierto?, las únicas dosis que generaron un incremento importante y significativo en el pH fueron aquellas que consideraban la estimación de las dosis correctas del material encalante.
Ahora, ¿cómo incidió esto en algunos parámetros fisiológicos como el índice SPAT, que mide indirectamente el contenido de nitrógeno, ¿no es cierto?, de clorofilas de las hojas? Sin duda que el aporte de una dosis correcta de este material encalante influyó significativa y positivamente sobre el contenido de clorofilas y de nitrógeno. Ahora, si nos vamos a revisar los contenidos a los rendimientos en dos variedades, ¿no es cierto?, como es Barcelona y Tonde Gifón, establecidas en ambas localidades ya anteriormente mencionadas, podemos establecer de que también las dosis que están más ajustadas en relación a los requerimientos de pH, es decir, dosis de 4.000 y 3.500 kilos, están dentro de las dosis adecuadas para incrementar también los rendimientos, que es quizás uno de los puntos más críticos del cultivo. Ahora, en este cuadro de profundidad, podemos observar, en esta figura de profundidad, podemos observar de que ambas variedades en general se ven bastante beneficiadas cuando los pH están más cercanos a 6, tal cual como lo reporta ampliamente la literatura. Bueno, sin duda que la componente orgánica en la producción de avellano es también importante. Estamos caminando hacia una producción más sostenible, ¿no es cierto? Y por tanto la producción orgánica está dentro de esta línea. El proyecto de sostenibilidad y uso eficiente de recursos en la producción de avellano europeo ha venido desde 2018 estableciendo ya experiencias, ¿no es cierto?, en campo para poder evaluar cuál es el impacto del uso de productos, ¿no es cierto?, de origen orgánico, certificados orgánicos, ¿no es cierto?, y cuál es su real impacto sobre la nutrición, ¿no es cierto?, en esta especie. Como les mencioné, 2 temporadas ya llevamos estudiadas, ¿no es cierto? Vamos para una tercera temporada que está en curso. Y esto se evaluó en 4 localidades de la región de la Araucanía. 4 localidades, 4 huertos que tienen distintos manejos, ¿no es cierto? Algunos son mucho más industrializados, más tecnologizados, mientras que otros huertos son un poquito más artesanales, ¿no es cierto? Y no contemplan un manejo nutricional altamente tecnologizado. También se encuentra un huerto que es certificado orgánico, entonces por lo tanto representaba una muy buena figura como para poder incluirla dentro de este estudio. ¿Qué se realizó en este experimento? Se aplicaron 5 tratamientos, ¿no?, foliares, con 3 aplicaciones cada uno, de calcio, magnesio y potasio, en dosis de 300 miligramos por litro y 600 miligramos por litro. Finalmente, 2 tratamientos en los cuales se restó el potasio para ver cuál era la real incidencia del calcio y de magnesio, ¿no es cierto?, en los parámetros evaluados. La literatura indica de que esta especie, ¿no es cierto?, requiere grandes cantidades de calcio y de magnesio para sus distintos procesos fisiológicos y bioquímicos en los cuales, ¿no es cierto?, el fruto está íntimamente relacionado con la disponibilidad de estos 2 elementos. En este sentido, la empresa Chemi, con quien que es una asociada, ¿no es cierto?, propuso la utilización de la línea orgánica, ¿no es cierto?, con estos productos que son Organichem calcio, potasio y magnesio, a razón de aplicarlos foliarmente, como les mencioné, durante 3 veces en la temporada. ¿Qué obtuvimos? En términos de componentes de rendimiento industrial, la fruta cosechada en las 4 localidades se muestra en este cuadro número 6. Se midieron parámetros relacionados con la nuez, con la cáscara y también con el rendimiento del kernel o semilla, o comúnmente llamado rendimiento de pepa. Se puede observar de que los diferentes parámetros presentados acá tuvieron variabilidad de acuerdo a la localidad, donde se produce una interacción muy fuerte entre la localidad y el producto aplicado, y la dosis aplicada. Entonces, por lo tanto, podemos concluir de que
de que en realidad la aplicación de productos tiene que estar de alguna manera supeditada a los requerimientos de la especie, ¿no es cierto?, en el lugar de origen o donde está establecida. Desde el punto de vista industrial, los resultados sin duda que son optimistas, entregan información muy valedera para los productores en este sentido y así lograr mejores valores, mejores precios, ¿no es cierto?, por su producto. En la temporada actual 2019-2020, en la variedad Barcelona se puede observar, ¿no es cierto?, de que tanto en Perquenco como en Cunco hubo incrementos en términos del rendimiento de semillas, es decir, el rendimiento de pepa, luego de la aplicación de calcio, magnesio y potasio. Sin embargo, se observa que también hay una tendencia, en el caso de Perquenco, el tratamiento con calcio y magnesio en 600 miligramos por litro, hace a aumentar también el rendimiento de semillas. Por lo tanto, podemos, de alguna manera, corroborando con los datos obtenidos en Cunco, podemos inferir de que el calcio y el magnesio son, en general, los dos elementos que están más relacionados con este parámetro, con el incremento en el diámetro de la semilla. Es decir, cuánto es lo que la semilla puede ocupar como volumen dentro del fruto. Otro aspecto de calidad que es también bastante apetecido es el índice de redondez, que más allá de un carácter genotípico, ¿no es cierto?, también obedece al efecto que puede tener el ambiente y también el manejo, por supuesto, agronómico sobre este parámetro. En la figura se observa de que en ambas localidades, tanto en Perquenco como en Cunco, la variedad Barcelona presentó interesantes incrementos significativos respecto de la redondez de su semilla. Eso significa de que el índice de redondez, mientras más cercano a 1 está, mucho más redonda es la semilla, y eso sin duda que también tiene, digamos, una componente interesante a la hora de comercializar la fruta. Un aspecto a evaluar también interesante corresponde a la oquedad de la semilla, que es esta cavidad central que presenta el kernel y que de alguna manera puede influir en el peso de la semilla y por supuesto en el rendimiento de pepa que tiene la fruta. Se observa de que los tratamientos en general con una mayor dosis, tanto de calcio, magnesio como potasio, generaron una influencia positiva sobre el aumento de la oquedad en la semilla. Por tanto, podemos concluir acá de que las dosis de estos elementos, en gran medida, cuando son exageradas, ¿no es cierto?, podrían inducir un aumento de esta oquedad central. Por tanto, eso también nos deja, digamos, como conclusión el uso de dosis más bajas, ¿no es cierto?, y que podrían reportar muchos mayores beneficios a la hora de obtener fruta de mejor calidad. También para la variedad Barcelona analizamos algunos resultados, ¿no es cierto?, relacionados con la condición de fruta, como es la presencia de micelio fúngico, sin especificar qué hongo, frutos vanos y frutos dobles. En general, la aplicación de tratamientos también redujo principalmente la cantidad de frutos vanos, es decir, mejorando el crecimiento del embrión, ¿cierto?, en el difícil periodo comprendido entre octubre y diciembre. Sin duda muy afectado por precipitaciones de primavera, bajas temperaturas o heladas primaverales, lo que sin duda incide en la muerte del embrión, y esto se traduce en un fruto vano y por supuesto en una caída de frutos previo a la cosecha que está en torno al 20%. Desde el punto de vista tecnológico, es interesante poder analizar, poder estudiar cuál es el impacto que tiene el manejo agronómico sobre la condición de la cáscara en este fruto. Sin duda que hay un traslado, un transporte desde el huerto hasta la planta y de la planta, ¿no es cierto?, el descascarado, y se genera presión, se genera impacto, lo que muchas veces incide en una partidura de cáscara
no anticipada. Ahora, ¿qué ocurre con los tratamientos aplicados en este parámetro? Se observa en la figura 10 que hay un aumento, ¿no es cierto?, del contenido tanto de calcio como de potasio cuando se realiza una aplicación de este tipo. Mientras que en los diferentes huertos evaluados, para el caso del magnesio no se observaron diferencias. Las diferencias tuvieron principalmente en base a la localidad que fue estudiada, pero no así el tratamiento. Y ustedes pueden observar acá que las diferencias son bastante notorias entre las localidades de Radal y los otros tres huertos estudiados. Esto indica de que Radal, al ser un huerto mucho más tecnologizado, ¿no es cierto?, tiene un background más interesante, más importante desde el punto de vista nutricional para el magnesio. Bueno, en rendimiento de fruta, sin duda, en tres localidades, en Gorbea, Perquenco y Radal, hubo un impacto positivo de la aplicación de tratamientos sobre el rendimiento, con incrementos cercanos al 40-45%, ¿no es cierto?, respecto de los tratamientos no considerados como controles, que están representados en barras de color negro. Bien, como les mencioné anteriormente, el fruto es altamente apetecido por su contenido de antioxidantes, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre en la cáscara? ¿Cierto? Si yo estoy con una cáscara que es más resistente y que tiene propiedades antioxidantes más atractivas, sin duda que estaré frente a mecanismos de defensa que son mucho más claros, ¿no es cierto?, y mucho más efectivos frente al ataque de patógenos o de efectos, ¿no es cierto?, causados por estreses de tipos bióticos o abióticos. En este sentido, el contenido de fenoles, la capacidad de remoción de radicales y la capacidad antioxidante total medida por la metodología de ORAC nos indica de que hay una fuerte componente de la localidad asociada, ¿no es cierto?, al tratamiento como se mencionó anteriormente. Y esto es en las 4 localidades estudiadas. Es interesante observar de que hay una alta correlación entre el contenido de fenoles y la capacidad antioxidante, ¿no es cierto?, en las 4 localidades, y que está, ¿no es cierto?, representada en esta figura cuando el contenido de fenoles es el más elevado, ¿no es cierto?, por supuesto que la capacidad antioxidante total es incrementada, ¿no es cierto?, en forma correlacionada en forma positiva. Esto sin duda también nos abrió la puerta para ir estudiando un poco más allá respecto de la estructura de la cáscara y empezar a visualizar cuáles son los componentes estructurales, ¿no es cierto?, fenoles que están asociados a la cáscara y cómo se diferencian entre localidades y también bajo tratamiento, ¿no es cierto? Se realizaron una serie de estudios y donde pudimos determinar algunos compuestos que estaban presentes en algunas localidades, mientras que en otras no. Por lo tanto, el origen o el lugar donde está establecido el huerto sin duda que va a condicionar fuertemente estas capacidades estructurales de la cáscara. Y esto lo podemos observar acá, en donde en esta figura tenemos 12 cultivares, donde de Gifoni en la columna de fotos A y, Barcelona en la columna B. Podemos observar de que el espesor de la cáscara, la capacidad que tiene la cáscara de resistir a patógenos, ¿no es cierto?, se ve disminuida en ciertas condiciones. Y aquí hay un ingreso de micelio de hongo que pueden verlo de una forma, digamos, aumentada, ampliada acá, y acá, por supuesto, donde se observa que una cáscara que tiene una menor capacidad de resistir el ataque de patógenos, ¿no es cierto?, por supuesto que va a ser una fruta que está más expuesta a hongos y pudiesen estar relacionados con muerte regresiva como Phomopsis, ¿no es cierto?, Fusarium, Alternaria o Neofusicope.
Y esto queda de manifiesto en un reporte, en el primer reporte, ¿no es cierto?, el complejo de hongos que causan la necrosis gris, ¿no es cierto?, en avellano europeo en el sur de Chile, ¿no es cierto?, que fue recientemente publicado en 2020, y donde se da cuenta de que este complejo de hongos está conformado por los hongos alternaria, alternata, diaporte, fusarium y neofusicoccum, como mencioné anteriormente. Sin duda que también abre la posibilidad para el estudio de la mancha café, donde hay una asociación, una asociatividad entre el balance nutricional, principalmente de algunos micronutrientes como boro, zinc y macronutrientes como calcio y magnesio. Y esto nos ofrece, ¿no es cierto?, una correlación inversa. Mientras más disponibilidad de estos nutrientes hay en el tejido, menor es la incidencia de hongos que pudiesen estar asociados a muerte regresiva. En base a los estudios realizados con el contenido de antioxidantes en la cáscara, ¿no es cierto? Este proyecto Corfo, ¿no es cierto?, abrió también la posibilidad para postular a otras fuentes de financiamiento con el proyecto Ecosfalto modificado mediante un aditivo antioxidante obtenido a partir de la cáscara de frutos de avellano europeo como principal residuo de esta industria. Se observa de que la cáscara en general bien molida, puede generar una mezcla interesante con asfalto, otorgándole propiedades biológicas mucho mejores, mucho más adaptativas, ¿no es cierto?, a los distintos asfaltos, a los ambientes del sur de Chile, ¿no es cierto?, donde hay una alta concentración de lluvia, altas temperaturas en el verano, ¿no es cierto?, bajas temperaturas durante el invierno. Sin duda que la mezcla de un asfalto con ciertas concentraciones de cáscaras de avellano europeo generaron una muy buena respuesta. Ahora, sin duda que estas concentraciones, las más óptimas, están entre el 2,5 y el 5%. Porcentajes más elevados de concentración de cáscaras de avellano en el asfalto sin duda no generó buenos resultados y se puede observar una alta aglomeración de las partículas, lo que significa que no hay una muy buena homogeneidad. Bueno, consideraciones finales, ¿no es cierto? El encalado es una práctica agronómica efectiva siempre que se efectúen las dosis ajustadas tal cual como lo vimos. En general los agricultores, los productores encalan con 2.000 kilos por hectárea, lo que sin duda se transforma en un gasto inútil de recursos, ¿no es cierto?, y de tiempo, sin lograr los efectos necesarios para impactar positivamente a las plantas. Sin duda que aumentan los rendimientos. Hay una vinculación entre la efectividad del encalado y la componente genotípica. ¿Ya? El lugar, la localidad también inciden de alguna manera muy activa en la efectividad de esta práctica. Hay que tener mucha consideración sobre todo en las plantaciones que están en el sur de Chile con la actividad del aluminio, que es un parámetro químico a tener en consideración. El rendimiento no aumenta en respuesta al tratamiento con las mayores dosis de nutrientes en el caso de la experiencia que tuvimos con calcio, con potasio, con magnesio. Sin duda que esto es algo positivo, pues nos indica y nos confirma nuevamente de que las dosis, por dosis muy elevadas que se apliquen, los efectos no van a ser positivos, o al menos no se van a diferenciar respecto de dosis más bajas o dosis medianas de estos nutrientes. La actividad, por supuesto que hay un efecto sobre la actividad de antioxidantes en la cáscara y esto abre la puerta a el uso de este recurso, ¿no es cierto?, que comprende el 50% de la producción, entonces no es algo menor. Sin duda que estos descubrimientos, estos resultados ofrecen una promisoria línea de trabajo en términos de protección del cultivo y también, por supuesto, de la economía circular. En la universidad hemos, a través de este proyecto, en vinculación con el INEA, hemos establecido un huerto de estudios con variedades y con ecotipos
nacionales, como para poder estudiar la viabilidad, ¿cierto? Cómo se comportan los diferentes materiales genéticos respecto de las condiciones de esta especie en el sur de Chile. Sin duda también agradecer a los estudiantes, la formación de capital humano avanzado es tremendamente relevante y es uno de los índices productivos también de un proyecto, la formación de estudiantes. Los investigadores que están asociados al centro frutícola, ¿no es cierto? Sin duda que también formamos un equipo de trabajo, tanto investigadores como profesionales, así como los productores asociados y los profesionales vinculados de las diferentes empresas que están asociadas a este proyecto. Los invito finalmente a visitar los sitios web de los centros de fruticultura sur, ¿cierto? Donde están algunos antecedentes un poco más ampliados de esta presentación que he realizado y también del Centro de Fruticultura de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias por su atención. Bueno, y tras la presentación de Cristian, ahora nos corresponde tratar el tema del manejo integrado de plagas del avellano europeo en Chile. Para ello hemos invitado a Eduardo Fuentes, profesor titular de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca. Él se especializa en el manejo integrado de plagas en frutales y vides, con énfasis en el estudio de la resistencia a insecticidas y el uso de feromonas sexuales de polillas de la fruta. Bienvenido, Eduardo, y quedamos atentos a tu exposición. Buenas tardes, muchas gracias, Francisco. Quisiera en primer lugar agradecer también a Agroplant Ñuble 2020 por la oportunidad de participar en este seminario y presentarles algunos avances y consideraciones importantes acerca del manejo integrado de plagas del avellano europeo en Chile. Para eso voy a comenzar entonces a compartirles la presentación que tenemos preparada. Y en la cual entonces nos vamos a enfocar en cuáles son las principales plagas que afectan entonces el cultivo del avellano europeo en Chile. Vamos a comenzar hablando de este conjunto de 4 plagas, entre las cuales se destacan un primer grupo de insectos que son picadores chupadores, entre los cuales está el pulgón del avellano, la conchuela grande café y el chinche pardo de los frutales. Estas 2 primeras plagas son plagas introducidas. La primera de ellas es una de las plagas más importantes del cultivo del avellano europeo en Chile. La conchuela grande café es una plaga un poco menos relevante. Y de los insectos que son nativos y se han adaptado al cultivo del avellano europeo en Chile, tenemos al chinche pardo de los frutales y a los cabritos, que ya corresponden a un grupo de plagas de las que son del tipo masticador. Así que nos vamos a concentrar en la presentación fundamentalmente en estas 4 especies de insectos, que son los que generan los principales pérdidas, los principales daños en términos de la producción y el rendimiento del avellano europeo en Chile. Vamos a partir por el pulgón avellano del del pulgón del avellano europeo, que se llama Misocalis corylli. Este pulgón es un insecto picador chupador que se alimenta de la savia de la planta. Es una especie introducida a Chile, que se desarrolla solamente sobre el avellano europeo, no afecta a otros cultivos frutales, y es un especialista entonces en esta especie de frutal. Su alimentación se desarrolla fundamentalmente a través de su aparato bucal picador chupador, con el cual succiona la savia del follaje de los frutos en desarrollo, y de esa manera entonces disminuye el vigor de las plantas, y se acumula fumagina sobre las hojas, y cuando hay infestaciones muy altas, de alta densidad de esta plaga, incluso pueden producir la caída prematura de las hojas, la abscisión prematura del follaje del avellano europeo, lo que va a disminuir el rendimiento porque nos va a afectar el tamaño y el peso y el llenado final de las avellanas. Así que de esa manera entonces tenemos que preocuparnos de controlar a este insecto picador chupador porque puede reducir considerablemente la producción en el caso del avellano europeo en Chile. Aquí vemos 2 fotografías del pulgón del avellano europeo. Es un insecto bastante pequeño. Su cuerpo mide aproximadamente 1 o 2 milímetros, es de un color amarillo pálido, y tiene 2 formas, en las cuales una se presenta sin alas, que es el pulgón áptero,
y otra forma que es alada, y en la cual entonces les permite volar y dispersarse a estos insectos. En el caso del pulgón avellano europeo, presentan un tipo de reproducción que es asexual, que se llama partenogenética, durante toda la primavera y el verano, y por lo tanto en un corto tiempo pueden aumentar su densidad poblacional en forma muy importante y producir un daño muy relevante en el cultivo. Una vez que ya termina la temporada primavera-verano, llegamos al periodo de otoño, y ahí entonces estos pulgones pasan por un ciclo de reproducción sexual. Estos pulgones van a colocar huevos en las ramillas, en las yemas de la planta, y van a pasar el invierno en este estado de huevo para poder iniciar nuevamente la infestación del cultivo la próxima primavera. Es un insecto de tamaño pequeño, así que puede completar las generaciones bastante rápido. Se estima que puede completar al menos 8 generaciones por temporada, así que un número pequeño de pulgones al inicio de la primavera, si pasa por este número de generaciones y se reproduce en forma exitosa, pueden aumentar la densidad de la plaga y generar una población que puede causar una pérdida relevante en el cultivo. Aquí podemos ver algunas fotografías de una hoja con infestación del pulgón del avellano. Podemos ver aquí distintos estados de desarrollo, desde hembras adultas, hembras aladas, hembras ápteras y ninfas del pulgón que se están desarrollando en la hoja, y también en los frutos en desarrollo, y de esa manera entonces se produce el daño por succión de savia y por acumulación de fumagina sobre la superficie de las hojas. Las poblaciones de este pulgón son fundamentalmente asexuales durante la primavera y el verano y van a ir aumentando progresivamente. Por eso hay que realizar un monitoreo en las hojas de las plantas en el periodo de primavera y en el periodo de verano para poder contabilizar el número de pulgones que hay por hoja o por centímetro cuadrado de hoja. La recomendación para el monitoreo de esta plaga es seleccionar al menos unos 20 árboles por hectárea y en cada uno de ellos seleccionar al menos unas 20 hojas por árbol y contar el número de pulgones que están presentes en cada una de esas hojas. Posteriormente se calcula un valor promedio y cuando tenemos densidades de pulgones que ya están entre los 25 y los 50 pulgones por hoja o entre aproximadamente 0,5 o un pulgón por centímetro cuadrado de hoja, se recomienda entonces aplicar alguna medida de control, porque ese es el umbral de acción que si lo superamos y la población sigue aumentando, ya va a empezar a producir reducciones en el rendimiento y pérdidas económicas en el cultivo. Los pulgones pueden alcanzar densidades muy altas si no se controlan a tiempo. Hay registros de más de 500 pulgones por hoja que acumulan abundante milesilla y fumagina sobre las hojas, y eso provoca entonces que la planta tenga problemas para poder fotosintetizar, y de esa manera se disminuye también entonces la disponibilidad de fotosintetatos para que se pueda ocurrir el llenado de las avellanas de forma efectiva. Desde el punto de vista del control del pulgón avellano europeo, existe una serie de antagonistas o enemigos naturales que pueden ejercer un control biológico de esta plaga. Para eso se ha descrito que hay varias especies de coccinélidos, de chinitas, que son depredadores efectivos de este pulgón, algunas especies de crisopas, de hemeróbidos, de sírfidos, de cecidómidos, que son otros grupos de enemigos naturales de los pulgones, que pueden ejercer un buen nivel de control cuando las poblaciones son relativamente bajas. Si tenemos poblaciones muy altas, evidentemente la actividad de los enemigos naturales puede que no sea suficiente para mantener esta plaga por debajo de los umbrales de daño económico. El parasitismo en esta especie de pulgón desafortunadamente es muy limitado. Solamente hay una especie de parasitoide que se llama Trioxys pallidus y que puede parasitar al pulgón del avellano, pero esta especie fue introducida a Chile a partir de diferentes colonias que se fueron a recolectar para el control del pulgón del nogal. Y aparentemente los estudios internacionales indican de que no son muy eficientes estas colonias que son capaces de desarrollarse en el pulgón del nogal sobre el pulgón del avellano. Y lo que podemos ver es que las tasas de parasitismo por este parasitoide en este pulgón son bastante bajas en Chile. Así que lo que nos queda para poder controlar básicamente a esta especie de pulgón en el avellano es la utilización del control químico, y para eso lo que se recomienda es aplicar insecticidas solamente si se alcanzan los umbrales de acción que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Si aplicamos insecticidas cuando el pulgón está en densidades muy bajas, todavía no está presente, básicamente lo que hacemos es eliminar a los enemigos naturales y de esa manera entonces favorecer que la población de pulgones vuelva a incrementarse una vez que pasa el efecto de control del insecticida que se haya aplicado.
Para el control de los pulgones, generalmente lo que se recomienda son insecticidas sistémicos y algunos insecticidas de contacto que también pueden tener buenos efectos de control. En particular, del grupo de los insecticidas neonicotinoides, el acetamiprid y el dinotefuran tienen etiqueta para el control de este pulgón en avellano europeo, así como también otros insecticidas sistémicos como el espirotetramat y el sulfoxaflor. En el caso de la producción que esté orientada a ser comercializada con AgriChile, hay que también considerar cuáles son los productos autorizados y prohibidos por esta empresa. En términos de lo que es el control cultural, lo que se recomienda para el manejo del pulgón avellano es evitar las fertilizaciones excesivas de nitrógeno, ya que eso aumenta el vigor de las plantas, aumenta la concentración de nitrógeno que está presente en los brotes y en los tejidos verdes más tiernos de la planta, lo que facilita o favorece el desarrollo de las plagas de insectos picadores chupadores y entre ellos en particular de los pulgones. Así que con una buena fertilización nitrogenada que no sea excesiva, también se puede favorecer el manejo integrado de esta plaga. Ahora nos pasamos a la siguiente plaga de insectos picadores chupadores, que es la conchuela grande café. Su nombre científico es Partenonecanium persice, y es un insecto que también es introducido y también es un insecto picador chupador. Es una conchuela bastante polífaga, que en este caso no se desarrolla como el pulgón solamente en el avellano europeo, sino que en muchos otros árboles que son ornamentales y que son frutales de hoja caduca, incluyendo también a las vides. Esta conchuela se ubica fundamentalmente en las ramillas y desde ahí consume la savia y también entonces disminuye el vigor de las plantas y acumula fumegina sobre los frutos y las hojas y de esa manera también puede reducir el rendimiento. En todo caso, los daños económicos que genera la conchuela grande café son bastante menos importantes, son menores en comparación con los que produce el avellano europeo. Aquí pueden ver ustedes una fotografía de conchuelas que están presentes en esta ramilla de avellano, y lo que estamos viendo aquí son hembras, las cuales son hembras adultas y tienen una forma ovalada, son insectos también relativamente pequeños, del orden de 5 o 10 milímetros, de un color pardo claro o pardo oscuro, y cuando están en sus estados inmaduros, en sus estados de ninfa, son de menor tamaño y de una coloración más amarilla o pardo más clara. En el caso de estas conchuelas presentan reproducción solamente de tipo asexual o partenogenética en forma permanente, y completan solamente una generación en cada temporada, por lo que pasan el invierno en el estado de ninfa, ubicándose fundamentalmente en la madera de las ramas, ramillas, y de esa manera entonces son capaces de pasar el invierno hasta la temporada siguiente. Las poblaciones asexuales de esta conchuela se desarrollan desde la primavera en la planta y se mantienen durante el verano y pasan incluso el periodo invernal. Para eso entonces lo que se recomienda es monitorear esta plaga en primavera y verano, evaluando la presencia de conchuelas en las ramillas o en las ramas que pueden estar infestadas. No se han establecido umbrales de acción, es decir, densidad de la plaga ante la cual es importante realizar un control, pero en general lo que se realiza es que cuando se detecta su presencia, se limita su control a las aplicaciones que se van a realizar para otras plagas picadoras chupadoras, como las que se tengan que realizar para el pulgón del avellano o, como vamos a ver después, para el chinche pardo de los frutales. Así que es una plaga más bien de tipo ocasional, que no es tan relevante y que generalmente no requiere un control para sí misma, a no ser que tengan densidades muy altas en el huerto. Nos pasamos ahora a la tercera plaga picadora chupadora, que es el chinche pardo de los frutales, y cuyo nombre científico es Leptoglossus chilensis. En el caso de esta plaga, hablamos de un insecto que es nativo de Chile, de ahí viene su nombre científico, chilensis, y que se ha adaptado a alimentarse del avellano europeo desde su introducción a nuestro país. También es un insecto picador chupador, pero que se alimenta de un sinnúmero de especies de arbustos y árboles. De hecho, se desarrolla buena parte de su población en arbustos nativos como el coyiguay o el quillay, y en la medida en que deja de tener alimento de buena calidad disponible en estos arbustos nativos, cuando ya va terminando la primavera, se desplaza hacia los frutales que se mantienen bajo riego y ataca entonces a frutales de hoja caduca y a vides, y entre ellos, por supuesto, al avellano europeo desde fines de la primavera y durante el periodo de verano. Estos chinches se alimentan de la savia, fundamentalmente de los frutos en desarrollo, y es ahí donde causan una necrosis de las avellanas que van a alterar su calidad
y de esa manera entonces van a producir una pérdida en términos de rendimiento. En general, niveles de daño en frutos por presencia o ataque del chinche pardo de los frutales mayores a un 5% producen el rechazo de la recepción de la fruta en las empresas que la procesan. Así que por eso es importante también conocer esta plaga, monitorearla y controlarla si se llega a detectar en densidades que son importantes. Aquí ustedes pueden ver una fotografía de un par de chinches que se están alimentando del avellano europeo, y aquí pueden ver un dibujo de este chinche en el cual se puede apreciar que una de sus características más importantes es que tiene en las tibias de las patas posteriores estas expansiones con forma de hoja, y que lo hacen muy fácil de reconocer en comparación con cualquier otra especie de insecto de chinche que se pueda detectar asociado al avellano europeo. Es un insecto relativamente más grande que los chinches y las conchuelas, es un insecto mediano, el largo del cuerpo es de al menos 1,5 centímetros, 15 milímetros, y su coloración es fundamentalmente del color pardo oscuro en términos más generales. Presenta reproducción sexual, presenta machos y hembras, que durante la primavera se agrupan para copular, y es justamente en ese periodo en que están en estado adulto, hacia fines de la primavera, cuando migran hacia los frutales de avellano europeo, y se pueden detectar la presencia fundamentalmente de los insectos adultos alimentándose de los frutos. Este chinche cumple solamente una generación por temporada y pasa el invierno como chinche en su estado adulto. En general, el problema que se produce por el chinche pardo de los frutalos es un problema de migración de este chinche desde el matorral esclerófilo de los cerros que están colindantes a los huertos de avellano, y hacia los cuales se desplaza volando desde fines de primavera y durante el verano. Es una plaga que vuela muy activamente y tiende a agruparse en ciertos sectores del huerto que están más cercanos a las fuentes de infestación, que son el matorral esclerófilo, los árboles y arbustos nativos que están en la zona central de Chile. En general, las densidades poblacionales de esta plaga son bajas. No es fácil observar grandes cantidades de chinches en los árboles, y generalmente uno observa poco número, un número limitado de insectos, y la verdad es que no se ha logrado realizar estudios que puedan establecer umbrales de acción para poder controlar a la plaga. En general, la experiencia indica que con densidades bajas, de 1 o 2 adultos por hectárea, ya se asocia a niveles de daño en frutos que pueden llegar a un 5% y generar rechazo de recepción en la fruta, y por eso entonces la recomendación que generalmente tiene la industria para el manejo de esta plaga es realizar aplicaciones de insecticidas foliares para controlar los estados adultos de este insecto, cuando se detecta recién apareciendo en los huertos de avellano europeo en densidades de 1 o 2 individuos por hectárea. En términos del control de esta plaga, el control biológico la verdad es que es bastante poco estudiado, ha sido muy poco analizado porque este insecto es una plaga nativa, no tenemos información proveniente de otros países. Sabemos que hay algunas especies de avispas parasitoides de huevos y algunas moscas que pueden parasitar los adultos, pero hay muy poca información respecto a cuál es la importancia que pueden tener estas especies de enemigos naturales nativos que atacan a esta plaga nativa fundamentalmente cuando se está desarrollando en su ambiente natural, que es el matorral esclerófilo de Chile central. Lo que queda, por lo tanto, para poder manejar esta plaga es controlarlo con la aplicación de insecticidas solamente si se detecta su presencia. Si no está presente, si no hay daño en la fruta, no es necesario controlarla, y para eso entonces se pueden aplicar insecticidas también de contacto o sistémicos. Son eficaces los piretroides, por ejemplo, la lambda y la gamma cianotrina, el neonicotinoide dinotefuram, y algunos otros insecticidas de otros grupos como el sulfoxaflor y el ciantraniliprol. También para la producción que esté destinada a comercializarse con Agrichile se deben considerar todos los productos que estén autorizados y prohibidos con esta especie para el control químico del chinche de los frutales. Y llegamos ahora al último grupo de plagas que vamos a considerar en esta presentación, que son fundamentalmente los cabritos. Son básicamente 2 especies que pertenecen al género Agorrinus, las que atacan el avellano europeo, el Agorrinus superciliosus y el Agorrinus nodipenis. Estos insectos son escarabajos que tienen un aparato bucal de tipo masticador, se alimentan de las hojas del avellano europeo en su estado adulto, pero el principal daño lo producen los estados inmaduros, fundamentalmente las larvas, que se alimentan de las raíces y del cuello de las plantas a la altura de la base del tronco, donde pueden producir
una merma muy importante en el vigor de las plantas e incluso producir la muerte de los árboles de avellano. Es una plaga nativa de Chile que también se desarrolla en el bosque esclerófilo, en el bosque húmedo de la precordillera y de la cordillera de Chile central, y son muy polífagos. Se desarrollan en muchos arbustos nativos, en el maitén, en los robles, en el bosque nativo. También atacan varios frutales de hoja caduca, frutales menores, son plagas muy serias del arándano y la frambuesa, y entre ellos también han sido capaces ahora de adaptarse a alimentarse también del avellano europeo. Como les contaba, se alimentan de las hojas en el estado adulto y de las raíces y el cuello en el estado de larva, y las infestaciones altas producen pérdida de vigor e incluso la muerte de las plantas de los árboles producto del ataque de las larvas en el cuello en la base de los troncos. Los adultos son escarabajos medianos de aproximadamente 1,5 centímetros a 2 centímetros de largo. Son de color negro con bandas blancas en sus élitros o en sus patas. Les voy a presentar en la siguiente diapositiva unas fotografías. Una característica importante de su ciclo biológico es que no pueden volar. Tienen sus élitros, que son las alas modificadas que cubren el abdomen de su cuerpo, modificadas y que están fusionadas y que no permiten entonces que estos insectos vuelen, y se dispersan fundamentalmente caminando. Así que este es un aspecto que tenemos que considerar al momento de poder controlar en forma cultural esta plaga, porque todo lo que sean barreras físicas para impedir su dispersión sirven para este tipo de insectos que no pueden volar. Las especies de cabrito que atacan el avellano europeo son fundamentalmente el Agorrinus superciliosus en la zona centro y en la zona sur, y el Agorrinus nudipennis en la zona sur, desde la región de Ñuble hacia el sur, donde tenemos más presencia de bosque nativo con especies del género Notophagus, del roble, el coihue, ahí es donde se desarrolla fundamentalmente el Agorrinus nudipennis. Estos insectos también tienen reproducción sexual y pueden completar a lo más una generación por temporada, o a veces necesitan más de una temporada para completar una generación. Los podemos encontrar en su estado adulto, en el follaje de las plantas en la primavera y en el verano, y pasan el invierno en el estado de larva, alimentándose en forma subterránea de las raíces y del cuello de los troncos. Los adultos son bastante longevos, a diferencia de la mayoría de los insectos que no viven mucho tiempo en su etapa adulta. Los cabritos pueden vivir por varios meses y pueden entonces colocar huevos durante un periodo largo, y por eso es importante controlar tanto los estados adultos como los estados inmaduros. Aquí podemos ver una fotografía de la primera especie que les estaba mencionando en la diapositiva anterior, que es el Agorrinus superciliosus, que se alimenta del avellano europeo en la zona sur y en la zona central. Y también vemos aquí el Agorrinus nudipennis, que es mucho más importante en la zona sur de la región de Ñuble hasta los lagos. Aquí podemos ver una fotografía de infestación de larvas en el cuello de las plantas de avellano europeo, en el cuello de los troncos, y ustedes pueden ver cómo las larvas se están alimentando aquí en la base del tronco, generando entonces un daño que es muy extensivo. En la medida en que tengo muchas larvas que están presentes en esta zona, pueden prácticamente interrumpir por completo el flujo de savia desde la raíz al follaje, y de esa manera entonces producir la muerte de la planta. Estas larvas se han estado desarrollando en las raíces y en esta zona de la planta, y cuando ya van a llegar a su etapa final de desarrollo, cuando ya son larvas que ya están por completar esta etapa de desarrollo, entonces generalmente construyen una cámara para convertirse en pupas aquí en la base del tronco de los árboles, y ahí es donde generan el daño más intenso, que puede generar la muerte de la planta si tengo una infestación de larvas alta. Así que es muy importante realizar el monitoreo de esta plaga, considerando tanto el muestreo de los insectos adultos en el follaje, como de las larvas en el suelo de la planta, realizando calicata, realizando el descalce del tronco en su base, para poder apreciar si hay presencia de estos burritos o cabritos afectando al avellano europeo. Como les contaba, los adultos van a estar en el follaje en la primavera y en el verano, y los podemos muestrear observándolos en forma diurna porque están activos durante el día, y las larvas las tenemos que buscar en el suelo mientras se encuentran presentes durante prácticamente todo el periodo de invierno y buena parte, o en parte por lo menos, del periodo de primavera. El monitoreo tiene que realizarse revisando del orden de 20 árboles por hectárea, en que hay que chequear en el follaje la presencia de burritos. Muchas veces se recomienda utilizar una suerte de paraguas entomológico para colocar una especie de sábana debajo de las ramas y moverla, para que de esa manera los insectos se dejen caer y poder observarlo y detectarlo con mayor facilidad. Y también el muestreo de los estados inmaduros, fundamentalmente de las larvas y de las pupas, que se realiza en el suelo, realizando calicatas
en la base de la planta, cerca del cuello de la planta, de aproximadamente 30 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo y 30 centímetros de profundidad, y de esa manera entonces chequear si hay presencia de larvas. En general, cuando se detectan adultos en al menos 2 árboles o larvas y pupas en al menos 2 árboles por hectárea, se debe considerar la aplicación de medidas de control, dependiendo del estado de desarrollo que se detecte, porque de esa manera entonces vamos a prevenir que este cabrito siga aumentando su densidad dentro del huerto y finalmente alcance los niveles en los cuales puede producir la muerte de las plantas. Desde el punto de vista del control biológico, hay una serie de hongos entomopatógenos y nemátodos entomopatógenos que se pueden aplicar para el control de esta plaga, fundamentalmente a nivel del suelo. Hay una serie de formulados de hongos, fundamentalmente de los hongos de los géneros Metarrhizium y Beauveria, que sirven para el control de estos cabritos, ya que son cepas que se han ido seleccionando para tener patogenicidad contra esta plaga. Y también hay disponible al menos 2 formulaciones de nemátodos entomopatógenos que son importados en Chile y que también se han utilizado para el control de esta plaga en aplicaciones al suelo, vía los sistemas de riego o vía drenching por regado del cuello de las plantas, y que pueden contribuir al control de los estados inmaduros de esta plaga en el suelo. El nivel de éxito que tienen estas aplicaciones de control biológico son evidentemente más bajos que las que se pueden lograr con las aplicaciones de los insecticidas sintéticos, y en general se recomienda realizarlas en un programa más de mediano o largo plazo para que en forma progresiva vaya disminuyendo la población de cabritos que pueden estar presentes en un huerto de avellano. Además de esta aplicación de controladores biológicos que se puede realizar al suelo, es importante también realizar aplicaciones de insecticidas hacia el follaje que están orientadas al control de los cabritos adultos. Para eso se pueden aplicar insecticidas de contacto, y se sabe que son eficaces los piretroides como la lambda-leganazalotrina, el organofosforado que es el Fosmet, y también otros insecticidas como el indoxacarb y el cialtraniliprol. También hay que chequear con las empresas Agrichile si es que están autorizados o prohibidos algunos productos antes de realizar las aplicaciones. Y es importante que si está presente esta plaga, se realicen estas aplicaciones de insecticidas al follaje, porque como les contaba, las aplicaciones de controladores biológicos al suelo tienen periodos de control y eficacia que hacen que sus efectos se noten en el mediano o en el largo plazo. Así que hay que complementar la aplicación de control químico con la aplicación de controladores biológicos para el manejo de esta plaga en el caso del avellano, porque es una plaga que puede causar muerte de árboles en forma bastante rápida. De 1 o 2 temporadas pueden generar una pérdida muy relevante en la cantidad de árboles que están presentes en un huerto. Desde el punto de vista del control cultural, les recuerdo que este insecto no puede volar, es un insecto que se dispersa básicamente caminando, y por lo tanto la instalación de barreras perimetrales en sectores donde puede haber inmigración de adultos que pueden llegar caminando desde el bosque nativo puede ser una forma muy efectiva para el manejo de esta plaga, al evitar que se infesten las plantas o los huertos por el ataque de estos insectos. Para eso se colocan barreras perimetrales que pueden tener diversas modalidades. Una de ellas, por ejemplo, es colocar una malla antiáfidos de una altura de aproximadamente 30 o 40 centímetros y unos 10 o 15 centímetros de profundidad en el suelo, a la cual se le agrega por lo general en la parte superior una banda o una capa de una sustancia pegajosa, adhesiva, que evite que los burritos entonces puedan subir y atravesar la barrera caminando, y de esa manera entonces se puede disminuir en forma muy importante la infestación de los burritos antes de que entren al huerto de avellano. Una vez de que ya tenemos infestación en el huerto de avellano, también es recomendable la instalación de bandas adhesivas en el tronco de las plantas de avellano. Para eso hay algunas alternativas que están empezando a comercializarse en Chile, que incorporan insecticida dentro de su formulación, y de esa manera entonces, si se colocan en el cuello de las plantas, evitamos que los burritos que van a llegar caminando desde el bosque nativo o que pueden haber emergido desde el suelo si se desarrollaron en las raíces del huerto de avellanos que estamos manejando, evitan que puedan subir al follaje. De esa manera los burritos no se pueden alimentar en su estado adulto, y como tienen una vida muy longeva, necesitan alimentarse para poder madurar sus huevos y poder reproducirse. En la medida que los dejemos sin acceso al follaje de las plantas de avellano europeo, entonces vamos a reducir su capacidad de colocar huevos y vamos a también a contribuir a controlar la plaga.
para poder que este método de control de instalación de bandas adhesivas sea efectivo, es importante que se controlen bien las malezas sobre la hilera para evitar entonces que los burritos puedan subir en forma alternativa por las malezas y alcanzar el follaje de las plantas. También es importante que estas bandas adhesivas se vayan reemplazando periódicamente, porque después de un cierto tiempo, después de varias semanas, después de algunos meses, van perdiendo su eficacia adhesiva y es necesario volver a reemplazarlas entonces para evitar que los burritos puedan pasar y atravesarlas y de esa manera entonces llegar hasta el follaje. Bandas adhesivas están disponibles comercialmente en Chile, como les contaba, a base de un producto que se llama polibuteno. En una formulación viene con insecticida, en otras formulaciones que están en desarrollo va a venir solo sin insecticida, y de esa manera entonces se van a poder colocar como barrera física para evitar la subida de los burritos a los huertos de avellano. Finalmente, antes de completar la presentación, quisiera referirme a las plagas que no tenemos en Chile, porque la verdad de todo el complejo de plagas que pueden afectar al avellano europeo en otros países, estamos en una condición bastante favorable. Y una de las plagas que no tenemos presente en Chile, que tenemos que evitar que llegue a instalarse, que llegue a introducirse y establecerse en nuestro país, es una polilla que ataca el avellano europeo en Estados Unidos, en Norteamérica, y que se llama, el nombre en inglés es filbert worm. Su nombre científico es Cydia latiferreana y es una polilla que ataca fundamentalmente los frutos y sus larvas se desarrollan en el interior de los avellanos. Esta es una polilla que, les reitero, no está presente en Chile, pero que tenemos que todos estar muy atentos de que si se llega a detectar presencia de larvas en el interior de los frutos que pueden atacar el avellano, tenemos que preocuparnos y contactar entonces a las autoridades del Servicio Agrícola y Ganadero para poder establecer si se está estableciendo o se está introduciendo una nueva plaga a nuestro país y por lo tanto controlarla en forma efectiva y evitar que logre generar un problema al tener una nueva plaga que todavía no está presente en nuestro país. Así que aquí les presento el daño, la larva, cómo ataca los frutos de avellano y les presento también cómo se ve la polilla adulta. Es una polilla del grupo de los tortrícidos, de la polilla de la fruta. Todos los que tengan alguna experiencia en manejo de plagas de frutales saben que para todos los huertos de frutales de hoja caduca y las vides, este grupo de polillas es por lejos la plaga primaria y más importante. La polilla de la manzana en los pomáceas, la polilla oriental de la fruta en los carozos, la polilla europea del racimo de la vid en las vides, son por lejos las plagas más complicadas de manejar y también existe un tortrícido que puede causar problemas en los avellanos y que tenemos que estar atentos para que no llegue a establecerse y no llegue a estar presente nunca, ojalá, en Chile. Bien, como conclusiones, podríamos decir de que hay un conjunto de plagas introducidas, que son básicamente el pulgón, la conchuela, las cuales son bien conocidas en el extranjero y para las cuales conocemos también cuáles son manejos eficaces y están disponibles en Chile para su control en forma efectiva. Así que para este grupo de plagas introducidas, la verdad es que si nos preocupamos en forma adecuada, vamos a poder controlarlas y no deberían causarnos daños o pérdidas económicas. Hay otro conjunto de plagas que son más bien nativas y que se han adaptado a desarrollarse en el avellano europeo, para las cuales conocemos en forma parcial solamente mucho de su biología y sus enemigos naturales, lo que limita su manejo. Aquí me refiero fundamentalmente al chinche pardo de los frutales y al cabrito del avellano, que son plagas nativas y en las cuales tenemos que aumentar nuestra capacidad de poder analizarlas, estudiarlas, conocer mejor su biología y desarrollar mejores herramientas entonces que sean más efectivas en su control. También existe riesgo de nuevas plagas del avellano europeo que no tenemos en Chile y que nos interesa que sigamos libres de ellas, así que tenemos que conocerlas para estar atentos y de esa manera apenas se pueda eventualmente llegar a detectar un foco de esta plaga, rápidamente se puede erradicar y no tengamos que lamentar la presencia de plagas de polillas en este frutal como si las tenemos en las pomáceas, en los carozos o en las vides. Con eso concluyo mi presentación y quiero agradecerles por su atención. Vamos a dejar de compartir la pantalla para finalizar entonces ya con esta presentación y dar espacio para que haya preguntas y podamos discutir en un panel en torno a lo que hemos analizado sobre las plagas del avellano europeo en Chile. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Ya te tenemos en el set para poder conversar en este panel junto a Cristian Meriño, al que se unirá también vía videoconferencia Camilo Escoco, quien es agrónomo y máster en enología de la Universidad Católica del Sacro Cuore
Di Piacenza y actual gerente general de AgriChile, filial agrícola del Grupo Ferrero en Chile, donde hace 20 años ha dirigido los destinos de esta empresa en la industria del avellano europeo. Junto a él se suma a este panel Jaime Armengoli, propietario de Agrícola La Campana SPA, que está aquí a mi derecha. Jaime, con experiencia de 30 años en el cultivo del avellano europeo, siendo un verdadero pionero en nuestro país en este cultivo. Bienvenidos a este panel. Bueno, hay algunas preguntas que tenemos acá. Yo me gustaría partir con don Jaime y poder preguntarle aquí, Jaime, por este inicio del avellano europeo en Chile hace 30 años, porque hoy en día todo el mundo conoce el avellano europeo y una especie de niña bonita, ¿no es cierto? Pero en tu caso, Jaime, fue un ejemplo de emprendimiento, de un poco de tirarse al vacío, algo que hoy en día quizás es más valorado, ¿no es cierto? Como que los jóvenes tienen esta cosa con el emprendimiento, pero posiblemente en mi generación, en la tuya, como que se valoraba mucho más el ir a la segura, ¿no es cierto? Sí, claramente es así. Lo que pasa es que hay que trasladarse un poco en el tiempo de qué es lo que pasaba en nuestro país en los años 80. Nuestro país estaba recién buscando un camino para desarrollar un sector frutícola potente y eran bienvenidas o se estudiaban todas las propuestas, todas eran válidas, digamos. Hubo algunas que por ahí no fracasaron, que no me acuerdo bien de qué variedad fue, pero hubo algunas cosas que fracasaron. Y sin embargo, esta se me pasó por la cabeza y dije, si en Chile tenemos nueces, tenemos almendros, perfectamente tenemos que tener el avellano. Así es que esta idea me empezó a rondar a mí a finales de la década del 70 y ya a finales del 80, el 89 específicamente, fui a buscar el primer material genético de Italia, que traje como 9 variedades o ecotipos que tenían ellos allá, y eso dio inicio, digamos, a un primer vivero acá en Chile ya dedicado y orientado a generar una producción de avellanas en el largo plazo. Y tú tienes una característica, Jaime, que es que no solamente produces avellano como materia prima, ¿no es cierto?, sino que también vas generando valor agregado. Cuéntanos un poco de eso. Claro, a ver, yo he estado toda mi vida ligado a la comercialización agrícola. Digamos, eso hice, mi primer trabajo fue ese en forma independiente y ahí fue donde surgió esto del avellano. Y siempre yo me hacía la pregunta de por qué los agricultores no éramos, no siendo agricultores en ese momento, cómo podríamos ser capaces de generarle valor agregado a nuestra producción. Y bueno, reconozco que llevo el bichito industrial adentro y para mí no era producir solamente avellana y vender avellanas con y sin cáscara y quedarme ahí. Entonces hoy día nosotros tenemos una industria donde hacemos avellana tostada, hacemos pasta, granela, que es en trocitos, y harina, y con eso le vendemos principalmente a la industria chocolatera, helados, pastelería y todo lo que tiene relación con ello, digamos. Y prácticamente el 90% de nuestros productos están así, y cuando vendemos avellana con y sin cáscara son productos muy seleccionados para clientes muy específicos y atendemos una parte no menor del mercado interno y todo el resto sea exportación. Oye, Jaime, ¿cuál es el sentimiento para ti y para tu equipo de haber partido un poco como el Quijote, así contra los molinos de viento y que pase 30 años y ahora ver que el avellano europeo es un cultivo pujante en parte importante del sector agrícola chileno? Bueno, claramente es así. Siempre he pensado de que tú eres loco hasta que no demuestras que lo que postulas es cierto. Entonces, las cosas las tienes que demostrar para confirmar tu hipótesis. Desde esa perspectiva, mirando hoy día que según el último cómputo de cosecha que tenemos estuvo al orden de las 44, 45 mil toneladas, es un tremendo logro, porque pensábamos de que se llegaría a las 50 mil toneladas para el año 2025 y claramente yo creo que al 2025 estaremos más cargados a las 60 o a las 70 mil toneladas y empezando a posicionarnos ya tal vez en forma permanente como el tercer país productor de avellana en el mundo. Entonces, si uno saca la cuenta de que, está bien, hubo muchos años en que se perdieron por todos los ensayos y errores para llegar a producir, y hablemos que se empezó realmente ya a producir a partir del 2005, han pasado 15 años, y en 15 años estamos ya mirando que tenemos posibilidad de posicionarnos como el tercer país productor.
Entonces, claro, es un tremendo logro de todos los agricultores que han participado y de todos los que hemos sido actores de esto, ¿ya? Y la verdad que yo me siento muy contento de haber generado una industria y de haber participado en esto que es de beneficio para todos. Y con esos buenos números que tú nos comentas, me gustaría preguntarle a Camilo Escoco, que nos escucha a la distancia. ¿Qué tal, Camilo? Nos gustaría poder preguntarte cómo ha ido creciendo la industria del avellano europeo en los últimos años y cuáles son las perspectivas sobre esa base de estas cifras que acabamos de escuchar de crecimiento para los próximos años. Bien, no puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho Jaime. Veniendo directamente a la pregunta, sí, efectivamente, si consideramos los últimos 5 años, el crecimiento como producciones fue excelente, cioè estamos hablando de que en los últimos 5 años más del 200% de lo que es crecimiento. Muchas plantaciones se han hecho del 2015 en adelante y esto cuando efectivamente, como ha dicho Jaime, se ha consolidado el cultivo, se ha mostrado que efectivamente se puede dar en largo de todo el país prácticamente, cioè toda la parte sur del país, dalla séptima a la 10ª región. Entonces, y se ha apreciado el potencial que tiene Chile, sobre todo por su calidad, por su modo de cultivo, esencialmente enderezado a un concepto de sustentabilidad. Y creo que si mantenemos este nivel de calidad y con una producciones enfocada esencialmente a la sustentabilidad, creo que tenemos mucho para crecer. Nosotros siempre le hemos dicho, llevamos adelante una curva de crecimiento de este año y pensamos que sin problema no nos gusta hacer proyecciones a muy largo plazo, pero de aquí a 10 años creo que Chile pueda duplicar su superficie plantada en avellano. La siguiente pregunta es una interrogante que creo que sería interesante conocer la perspectiva de los cuatro, quizás poder tener una respuesta de cada uno, que es que cuáles son los desafíos más importantes para poder mantener la competitividad de la industria del avellano europeo. ¿A mí? No. Sí. Bueno. Bien, desde el punto de vista del manejo fitosanitario me voy a referir fundamentalmente y en particular en lo que tiene relación con el manejo de las plagas. Y en ese contexto creo que los desafíos más importantes están asociados a prevenir la llegada de plagas invasoras nuevas a Chile. En mi presentación les hablé de una que es muy severa en Estados Unidos, que en Chile no la tenemos y que tenemos que hacer todos los esfuerzos para evitar de que nos llegue. Hemos tenido malas experiencias en otros sectores frutícolas con la llegada de plagas invasivas que nos generan muchos después pérdidas en producción y tener que realizar muchas aplicaciones de productos fitosanitarios, y es mejor entonces evitar que no lleguen para tener un buen desarrollo de sustentabilidad en el futuro. Y el otro aspecto que se relaciona con este mismo punto es otro aspecto del cambio global y que tiene relación con el cambio en el clima, el tema asociado a los cambios de las condiciones climáticas en el futuro, pensando en los próximos 10, 20, 30 años, puede tener un impacto importante en lo que es el desarrollo de las plagas y los patógenos en todos los cultivos en la zona central y sur de Chile. Y en ese sentido creo que hay que estar atento en hacer los estudios y prepararse para esos escenarios posibles futuros en que podrían ser adversos. Y en ese mismo sentido, Cristian, me gustaría preguntarte, y también a Eduardo, cómo ha evolucionado el manejo de las plagas y enfermedades en las diferentes zonas del país. ¿Hay algún manejo que se está descuidando, que podría tener efectos a futuro? Ahondemos un poco en este punto. En lo que se refiere al manejo... Gracias, Eduardo. ¿Sí? Yo creo que Eduardo ahí Eduardo, el tema de placas, ¿no es cierto? Eduardo debería llevar el testimonio. Sí. ¿Eduardo? ¿Sí? Sí. No, me refiero que respecto del tema de placas, ¿no es cierto? Yo creo que Eduardo es el que debería llevar, iniciar la discusión. Perfecto. Juegue, Eduardo.
Bien, como les contaba, en términos del manejo fitosanitario en general, las plagas que tenemos en este momento presentes en el avellano en Chile se manejan en términos relativamente bien, en forma razonable. Las plagas introducidas tenemos herramientas, las conocemos y si nos aplicamos no deberíamos tener ningún problema con ellas. Con las plagas nativas necesitamos un poco más de conocimiento en lo que se refiere al manejo de los chinches, el chinche pardo, de los cabritos. Todavía utilizamos estrategias muy orientadas a lo remedial y poco a lo preventivo y por lo tanto entonces tenemos que conocer más acerca de cómo se desarrollan estas plagas en los entornos asociados a los huertos para a partir de esa información entonces ser capaces de prevenir su llegada y de esa manera no tener que intervenir tanto curativamente cuando ellas ya están presentes y pueden causar un daño económico importante. Perfecto. Cristian, ¿algo que agregar? Sí, bueno, Eduardo dijo algo muy, muy cierto. Estamos viviendo ahora un periodo, ¿no es cierto?, este periodo de crisis climática que sin duda se habló bastante, ¿no es cierto?, hasta el año pasado, luego debido a esto de la pandemia COVID, ¿no es cierto?, el tema, digamos, como que se ralentizó un poco, pero sin duda que es una realidad. Estamos en una crisis climática. Y eso sin duda afecta, ¿no es cierto?, en el sentido de plagas, de enfermedades, afecta las migraciones, ¿no es cierto?, de estas plagas, encontrando ambientes, ¿no es cierto?, que nosotros pensábamos, a lo mejor por temperaturas, por mayor cantidad de horas de frío durante el invierno, pensamos que podíamos tener una barrera natural. Pero sin duda que este trastorno de las temperaturas, esta modificación en los regímenes de precipitaciones, sin duda que favorece muchas veces el ingreso, ¿no es cierto?, de plagas o de patógenos que estaban tal vez relegados, ¿no es cierto?, a zonas un poquito más mediterráneas. Acá en el sur, en Chile también, ya estamos empezando a experimentarla como tal. Ya, eso es efectivo. Entonces, por lo tanto, el planteamiento es ir adaptando de alguna manera no solamente el tema del avellano europeo, sino también a otras especies, ¿no es cierto?, a estas nuevas condiciones de régimen, de estas nuevas condiciones climatológicas, ¿no es cierto?, en las cuales nos tenemos que ver enfrentados con herramientas, con tecnologías, con un cultivo más tecnologizado, ¿no es cierto?, con un cultivo donde vayamos innovando también, como lo mencionaba Jaime. La innovación en este sentido también es importante y buscar herramientas que puedan, digamos, hacer frente a esta crisis climática que sin duda llegó para quedarse. Tenemos inviernos en general con 0,45 grados en promedio más altos, ¿no es cierto?, en temperatura durante los últimos 5 años. Veranos también con temperaturas mucho más marcadas, más incrementadas en términos en promedio 0,65 grados Celsius y con disminuciones en las precipitaciones para los próximos 30 años en torno al 30%, principalmente acá en la zona sur, ¿no? Eso es un panorama bien poco alentador que tenemos y bueno, hay que hacer frente a este nuevo escenario, ¿no es cierto?, que se nos está presentando, principalmente en este cultivo, en el avellano, ¿no es cierto?, que es tan prometedor y que tiene muy buenas proyecciones. Perfecto. Jaime, ¿tú tienes algo que aportar al respecto? Sí, la verdad que este tema que se está planteando para mejorar las plantas y mantener la sanidad que tenemos, hay una noticia que me llegó esta semana y que me preocupó y que la leo prácticamente literalmente. Dice que el SAC está con una consulta pública en su página web para resolver y establecer los requisitos para la importación de frutos secos sin cáscara y con cáscara procedentes de Turquía. Los comentarios se recibirán hasta el 22 de diciembre del 2020 en el link que aquí sale. Al respecto, yo quiero agregar algo que me ha preocupado y que también lo hemos conversado con Camilo. Si hay uno de los grandes atractivos que tiene Chile es que está generando una calidad de fruta, una calidad de avellana que no tiene parangón en ningún otro país. O sea, claramente no se discute la calidad de lo que estamos produciendo en Chile. Si en este tema no somos cuidadosos, tenemos un riesgo grande de que se introduzcan enfermedades que nosotros no tenemos. Pero adicionalmente a eso, lo que más me preocupa es que Turquía tiene una ley en la cual está absolutamente prohibido importar a Turquía
avellanas de cualquier origen. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿vamos a ser tan dadivosos de permitir de que a nosotros le podamos comprar, pero no les podemos vender? Yo creo que eso no tiene ningún asidero. O sea, más allá de las razones técnicas, que las hay y existen, tenemos que considerar lo otro. Yo no tengo ningún problema y los agricultores, aunque muchas veces les ha tocado duro, no han tenido problemas en competir. Pero esto, que el país que te vende te prohíba que tú le vendas a él, yo creo que es algo que hay que pensarlo y que nuestras autoridades tienen que tomar carta en el asunto, porque esto no, a mi entender, no se puede permitir. Además de que en este caso de aquí se hablan también de que me lo dijo una persona ligada, y que allá hay muchas enfermedades de la madera, hongos y varios insectos, y ese es el gran riesgo. Y eso es así, es así. O sea, Camilo puede perfectamente decir si a ellos les es fácil comprar fruta de calidad en Turquía. ¿Qué te diría él? Porque están en Chile. Bueno, queda pasada ahí la pregunta de Camilo para que la pueda responder de inmediato, y mientras tanto ahí Jaime va redactando el tiro la respuesta para la consulta del SAC. Claro, así es. ¿Ya? La verdad que no sorprendió, no la habíamos visto cuando esta peticiones. Claramente tiene razón Jaime cuando la reciprocidad tiene que ser un tema comercial y que tiene que ir en cualquier caso, a prescindere de cualquier otra cosa. Respecto a la calidad, Chile sí, Chile es quello che estamos contraddice, digamos, enmarca bien el producto chileno es la calidad. Sabemos que no es solo en el avellano, en general la fruticultura chilena es muy buena, muy capaz, muy profesional, y esto permite tener producciones de alta calidad que nos permite exportar bien nuestro producto. Esto es el camino que nos va a permitir, a mi modo de ver, de competir en cualquier caso con cualquier mercado. Entonces, lo hemos hecho como país, lo hemos hecho también con otros frutales, es posible también, seguramente lo es también con la avellana. A propósito, Camilo, de que esta actividad, ¿no es cierto?, justamente organizada por la Asociación de Viveros de Chile, me gustaría preguntarte cuáles son, a tu juicio, los ejes de trabajo más importantes para mejorar la producción de plantas de avellano europeo, desde el origen, justamente, desde los viveros. ¿Se esperan innovaciones importantes en los próximos años en términos de nuevas variedades y eventualmente métodos de producción? Es verdad, sí, es verdad el tema que el sistema de reproducción del avellano siempre fue en su origen, en su área de origen y también en los países donde se ha radicado un sistema muy tradicional y muy sencillo. Esto debido a un tema muy claro, muy fácil. El avellano por su naturaleza se reproduce muy fácil por siempre, por se separan, hacer un plantel madre, una cepada sacar planta es muy fácil. Antiguamente la gente sacaba directamente dal huerto, dejaban los hijuelos y con esto se hacían plantas. Esto dejó siempre un viverismo poco profesional y con las consecuencias que se podemos imaginar, del tiempo de transmisiones de enfermedades, de calidad de la planta, etcétera. Yo creo que en el futuro va a ser, como se están haciendo mucho progreso también en el cultivo de la avellana, en el modo del sistema de cultivo, también lo vamos a tener en el vivero. Seguramente van a tomar mucho más fuerza sistemas de reproducción que pueden, que más tecnológicos, tipo la micropropagaciones, con los cuales hay algunos protocolos que todavía hay que afinar, dado que efectivamente hay poca avellana reproducida con este sistema, ma seguramente se va afinando la técnica. Seguramente puede entrar en futuro el tema del
del injerto. Quién sabe con un sistema de cultivo del avellano 2.0, creo que se puede pensar a un sistema así, pensando a una fruticultura más intensiva y más tecnológica. Por esto creo que sí vamos a ver novedad. Nosotros como empresa fuimos uno de los primeros a poner planta en maceta. La planta en maceta, ¿por qué? Porque con la planta en maceta se usa un substrato de turba que prácticamente es estéril, entonces se puede controlar determinada enfermedad mucho más fácil que en el pleno campo. Entonces, yo creo que vamos avanzando mucho también en el área de verismo. Seguramente la certificación es uno de los temas que va remarcado en el avellano, en el viverismo del avellano, que todavía hay camino que recorrer. Y respecto a las variedades, tenemos hoy día, aparte de tradicionales, hay variedad americana que son variedad seleccionada, fruto de un cruzamiento, entonces con una genética clara. Esto es un tema que en cualquier caso hay que validarla, cualquier variedad hay que validarla. Hay también mucha variedad italiana con mucho potencial, la romana, la Pinocchione o otros que son que su área de origen tiene potencial muy interesante, muy bueno, pero a Chile falta todavía experiencia, campo demostrativo, jardín varietale para probarlo, para ver cuál es el resultado antes de plantar superficie importante. En consecuencia, creo que va a ser muy interesante los próximos años y un gran desafío con mucho que hacer desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de investigaciones, porque hay que soportarlo siempre con la investigación, con lo que se hace. Muy completo el análisis que nos hace Camilo. De hecho, sumaste y resumiste varias preguntas que te tenía, así que ya no va a ser necesario hacerlas, porque la verdad que fue muy buen resumen de lo que teníamos planificado también. O sea, la verdad que nos diste una verdadera clase sobre lo que está pasando, así que muchas gracias. Y por otro lado, quería preguntarle también a Jaime sobre la industria del avellano, que ha tenido un fuerte crecimiento, ¿no es cierto?, en los últimos años, pero la pregunta es si ese crecimiento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con exportaciones, que tiene que ver también con poder entregar una materia prima, ¿se ha ido desarrollando a la par con un aumento del consumo interno o no? Sí. Bueno, yo creo que aquí Ferrero ha tenido un papel importante en poner a la avellana de moda a través de sus productos que tiene. Y la avellana ha invadido, yo diría, el crecimiento que ha tenido en los últimos años ha sido superior a lo esperado. Y es una tendencia que va a continuar, porque también, si uno mira, hoy día todos somos mucho más gourmet de lo que éramos antes. Estamos siendo mucho más selectivos para el consumo, y siempre se ha subrayado que las frutas secas son un alimento claramente beneficioso para el ser humano. Entonces yo pienso de que esta es una industria que está entrando a un periodo de mucha bonanza, y esto se va a mantener en el tiempo, porque la gente está incorporando los frutos secos como parte de su dieta permanente, y en ellas lógicamente que va la avellana. Yo les quiero agradecer a los cuatro. Se nos ha pasado volando, se nos pasó demasiado rápido. Faltaron solamente las promotoras con Nutella para poder disfrutar un poco del producto final. En la mañana nos quedamos esperando los arándanos frescos y las cerezas. Hay unas cerezas por ahí atrás para que nos llevemos después cuando nos vayamos, ¿no es cierto? Pero nos faltó la Nutella para el próximo año. Claro. Y que ha pasado el mensaje ahí para que Camilo nos traiga el próximo año una cajita de Nutella. Y les agradezco muchísimo. Jaime, siempre es un honor poder estar contigo, que eres un pionero, poder conversar contigo, la verdad que es un agrado.
para que los jóvenes, especialmente que estén al otro lado, los que están emprendiendo en el mundo agrícola, lo escuchen. Estos temas son de perseverancia, no necesariamente está bien estar en los frutos de moda, pero también hay que apostar a otros frutos que en algún momento pueden transformarse en un buen negocio con cariño, con esfuerzo y esperando el momento. Así que la perseverancia siempre da fruto. ¿Ah? Así es. Y en esa misma línea también poder agradecer la presentación también especializada de gran calidad de Cristian Meriño y de Eduardo de la Fuente, ¿no es cierto? También con un gran nivel técnico y por supuesto también de Camilo Escoco desde la industria. ¿Ah? Gracias a los cuatro y continuamos también con el siguiente bloque de nuestra AgroPlan Ñuble. Muchas gracias.